Damos gracias a Dios porque estamos un día más con vida y con salud. Estamos aquí iniciando un nuevo día domingo en la escuela dominical, en un formato, en una forma diferente, a raíz de las circunstancias que estamos viviendo. Pero damos gracias a Dios que tenemos estos medios para poder seguir nutriéndonos de la palabra del Señor. Hoy día me tocó la responsabilidad de poder preparar y ministrar un poco la palabra de Dios en cuanto a la escuela dominical para la clase número 3, que es la juventud adulta, pero desde los 17 años hacia arriba. Y hoy día vamos a hablar acerca de, nuestra lección se llama La construcción del templo. La construcción del templo. Quiero que invite a los que nos están siguiendo que busquen en nuestros Antiguo Testamento, nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, específicamente en Primera de Reyes, capítulo 5, del versículo 2 al 7. Primera de Reyes, capítulo 5, del 2 al 7. Recuerden, la lección se llama La construcción del templo. Pero antes de ir a la lección, quiero que hagamos una oración, una pequeña oración para que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por estos minutos tú estás usando estos medios de gracia, Señor, estos sistemas de redes sociales, del internet, para poder seguir ministrando su palabra, Señor. Dios eterno, Padre celestial, le pido que por misericordia usted vaya visitando a cada uno de los que están al otro lado de la pantalla, Señor. Y lo más importante, que este medio también sea de bendición, que llegue su palabra a aquel que la necesite. Y lo más importante, que podamos todos ser bendecidos por intermedio de su palabra. Que algo nos quede en nuestra vida, que hoy día sea un día de bendición. Señor, te pido que usted bendiga a nuestro pastor, Señor, a nuestra familia pastoral, a nuestro pastor Luis, a nuestro pastor Manuel y sus familias, así como también todos los profesores y alumnos de nuestra escuela dominical, en nuestra iglesia en Padre Hurtado, y así como todo aquel que te alaba y te bendice. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, lo más importante, bendice nuestra tierra chilena. Señor, estamos en sus manos y tú tienes el control de todo. Te pido que por misericordia nos bendigas, nos guardes, nos des las gracias, y lo más importante, que estos minutos por intermedio de esta pantalla sean de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la clase que se llama La construcción del templo. Como les decía, la lección está en Primera de Reyes, capítulo 5, del versículo 2 al 7, ¿ya? Y vamos a leer esta lección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los suyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeras, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró de gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Que Dios nos bendiga. Estamos analizando el contexto histórico, en el sentido de que Dios está ordenando ya puso un rey en el trono de Israel, que es Salomón, hijo de David. Si nosotros analizamos la historia de David siempre tuvo en su corazón poder restaurar el reino de Israel, poder restaurar el reino, y darle un reino, un gobierno, una tierra elegida al pueblo de Israel. Y también dentro de su corazón él tenía el deseo de construirle templo para Dios. El tema es que David en su vida, en su reinado, siempre estuvo preocupado de los enemigos que tenía. Entonces vemos que David tuvo mucha guerra, tuvo mucha batalla, del cual siempre salió victorioso. Primero tuvo que luchar por su vida, porque el antiguo rey quería matarlo, pero posteriormente el Señor le dio un reino, pero también tuvo que él velar por la tranquilidad y la paz de ese reino de Israel. Entonces él siempre quiso
quiso construir el templo para Dios, pero llegó un momento en donde Jehová habló con David y dijo: tú no serás el encargado de crear el templo, sino que de tu linaje, de tus entrañas, yo sacaré a aquel que pondré en tu trono, y él edificará templo a mi nombre. Entonces vemos que la profecía de Dios, de Jehová, sobre la vida de David se está haciendo una realidad, por lo cual Salomón, su hijo, ya estaba en condiciones de poder construir el templo. Entonces vemos que Salomón estaba muy consciente de que él deseaba construir el templo en función de los planos que anteriormente su padre David le había dado, pero también estaba consciente que dentro de su reino a lo mejor no tenía los maestros o no tenía los artesanos exclusivamente y sobre todo expertos en lo que él tenía que hacer, por lo cual empezó a formar y a fortalecer las alianzas que tenía con los otros reinos. Entonces nos damos cuenta que los otros reinos se vieron bendecidos también por la decisión de Abraham de hacer un nuevo templo para Dios. Entonces nos estamos dando cuenta de que Dios bendice el corazón de Salomón, y él bendice a los reinos vecinos, con lo cual en el fondo él habla con el rey Hiram y le dice: necesito y voy a construir el templo a Jehová mi Dios, por lo cual yo necesito que tú me ayudes con los cedros del Líbano. Pero él tampoco estaba pidiendo regalos, él no estaba pidiendo que le regalaran nada, sino que en el fondo iba a pagar por el trabajo, iba a pagar por ese material, por lo cual el construir el templo iba a ser bendición para Israel, pero también iba a ser bendición para el pueblo de Irán, del rey Irán, por lo cual iba a bendecir y iba a pagar el trabajo de forma justa y de forma ordenada. Entonces vemos de que Jehová le está diciendo a Salomón: tú harás el templo y lo vas a hacer de acuerdo a las instrucciones que yo di a David tu padre. Entonces vemos, dice que Salomón prepara la construcción del templo, pero Jehová dio instrucciones precisas de cómo tenía que ser el templo, de las dimensiones del templo, del material que tenía que ser, de la forma de construcción, todo. Porque en el fondo Jehová, él dijo: voy a hacer un templo. Si ustedes van a hacer un templo que va a ser consagrado a mi nombre, yo daré las directrices y las instrucciones para que ese templo sea de acuerdo a mi voluntad. Entonces vemos que Jehová le dijo: la madera la vas a traer de tal parte, va a ser tal tipo de madera, va a ser tal tipo de material precioso. Estamos hablando de oro, de plata, de cedro. Entonces nos estamos dando cuenta de que hubo una promesa que Dios dio a David, diciendo: de tu simiente, de tu linaje saldrá quien va a ser el responsable de hacer el templo. Por lo cual David le entregó los planos de ese templo a su hijo Salomón. Le dijo: yo siempre quise hacerlo, pero no fue la voluntad de Dios. Tú serás el responsable de hacerlo, pero lo tienes que hacer de acuerdo a estas indicaciones, que son revelaciones que Dios dio en su momento. Entonces nos damos cuenta de decir, uno puede decir en sentido, por ejemplo, ¿cómo yo puedo aplicar esta palabra en este momento de mi vida? Estamos hablando de la lección de la clase número 3, que es de juventud y juventud adulta. Uno puede decir, ¿cómo puedo yo aplicar esta palabra en mi vida si yo no tengo que hacer un templo? Yo no tengo que parir en un templo. Pero si nosotros diariamente estamos construyendo nuestra vida. A nuestros hermanos de la juventud adulta que tienen familia, ellos están construyendo el porvenir de sus hijos, su familia. Entonces muchas veces uno puede decir, me gustaría tener una familia de acuerdo a mi voluntad, pero nosotros como hijos de Dios deberíamos decir, yo quiero construir mi familia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios me tiene que dar las directrices. Y así como Salomón dijo, yo tengo que construir el templo, pero no tengo los maestros necesarios, no tengo material necesario, tengo que pedir ayuda. Cuando yo estoy construyendo mi vida como un padre, dentro de la voluntad de Dios, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, no voy a tener todas las herramientas, necesito ayuda de alguien. Y para eso el Señor nos está diciendo, las directrices están puestas. Tú quieres construir un templo, tú quieres construir un altar en tu casa, en tu familia, en tu corazón, las instrucciones están dadas. Nosotros lo vamos a ver más adelante porque el texto también dice, porque hay otra promesa de parte de Dios como diciendo, si tú me construyes el templo y quieres que yo esté en ese templo, tú tienes que cumplir ciertos mandamientos. Lo vamos a ver minutos más adelante. Vemos también que el Señor dio unas características específicas del templo. ¿Ya? Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 3. Primera de Reyes 6, del 1 al 3, y dice,
En el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Es decir, en ese mes, en el mes de Sif, Salomón empezó a construir templo para Dios. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿Ya? Nos damos cuenta que Salomón no estaba haciendo un templo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su idea, de acuerdo a su sueño, de acuerdo a su ambición. Él estaba construyendo un templo de acuerdo a los planos que le había dejado su padre David, en función de lo que Dios le había dicho a su padre David. Y podemos seguir viendo también el versículo 7 al 10 del mismo capítulo 6, dice: y cuando se edificó la casa, le fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de guerra. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con apasonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Todo muy detallado, pero nos damos cuenta de algo muy específico. Las piedras que se usaban en ese templo fueron talladas en otro lugar, en función de los planos que tenían los maestros. Es decir, le llevaban los planos, obtenían las piedras, las tallaban de acuerdo a la medida del plano, la traían al templo y lo armaban sin ni siquiera usar herramientas. Es decir, ellos armaban y colocaban las piedras sin ni siquiera meter ruido con herramientas. Eso quiere decir que Jehová dio las directrices para formar las partes y piezas de ese templo en otro lugar, los traían a este lugar y los colocaban y calzaban perfectamente. ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida? Lo puedo aplicar en el sentido de que yo quiero hacer algo en mi vida, yo quiero que se pueda cumplir, y yo le tengo una petición al Señor que yo quiero lograr tal cosa, pero no tengo la herramienta. Pero nos damos cuenta que de repente Jehová mueve a alguien, mueve algo, mueve alguna circunstancia, alguna situación que nunca pensamos que iba a pasar, y calza de tal forma en nuestra vida que llega a alguien a lo mejor que nunca hemos visto, y que Dios toca su corazón y Él trae y bendice nuestra vida. Y calza totalmente. Es decir, cuando Dios cumple su promesa y su voluntad en nuestras vidas, no fuerza nada. No es necesario usar herramientas. Calza todo perfectamente, porque Jehová es perfecto. Es totalmente perfecto. Que Dios nos bendiga. Espero que esta lección la podamos estar siguiendo. A lo mejor estoy hablando muy rápido, pero lo importante es que podamos entender que así como Salomón creó un templo, edificó un templo, ese templo estaba en el corazón de Dios, era la voluntad de Dios. Los elementos los sacó de donde Dios le dijo. Las piezas calzaban perfectamente, no hubo nada forzado, no hubo nada que tuvieron que romper o meter ruido o sacar la paz del lugar. Cuando Dios forma nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, todo calza perfectamente. Nada lo hace de forma bruta, nada lo hace de forma violenta. Jehová hace todo de forma perfecta. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Vemos también que no tan solo las dimensiones estaban definidas por Dios, los detalles estaban definidos por Dios, pero también las terminaciones y adornos del templo estaban definidos por Dios. Y eso lo podemos ver en el mismo capítulo 6 de Primera de Reyes, el 37 y 38. Dice: en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Uno podría decir, pero si el templo era la voluntad de Dios, ¿por qué Dios nos ayudó a que se hiciera en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses?
sino que te demoraste 7 años en hacer una casa. Porque fue un proceso. Cuando nosotros queremos formar nuestra vida en función de la voluntad de Dios, muchas veces Dios nos va a hacer pasar por procesos. Y ese proceso va a demorar un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de Dios. Es un tiempo perfecto. 7 años se demoró Salomón en construir el templo. Es probable que Salomón tenía mucha ansiedad de tener el templo construido antes, pero tuvo que esperar 7 años. Entonces fue un tiempo de paciencia, un tiempo de carácter, un tiempo en el cual muchas veces, a lo mejor, Salomón era un rey relativamente joven y tenía no tan solo administrar el nuevo reino de Israel, sino que además administrar la construcción de un templo. Construir algo es algo estresante. Construir algo, sobre todo, por ejemplo, un templo, es algo que muchas veces a los líderes de esa construcción les quita el sueño. Porque uno dice, tengo ganas de hacer esto, pero me falta esto, me faltan los recursos, me faltan los maestros, me falta esto, el proveedor que me iba a traer no llegó. Entonces, Salomón a lo mejor tuvo que formar su carácter y su paciencia en función del tiempo de Dios, y eso significó 7 años. Que el Señor nos bendiga. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 48 al 51, y dice: Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incenciarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Vemos que se habla mucho de oro, de plata, de cosas preciosas, porque el templo era algo de excelencia. El templo no fue tampoco algo hecho a la rápida, ni con materiales de primera, de segunda o tercera categoría. Fueron materiales de primera calidad. Y fueron materiales también, materiales preciosos, que tienen que haber sido labrados de forma tal, como decíamos minutos atrás, nada se esforzó, sino que todo calzaba perfectamente. Entonces, ¿cómo yo puedo volver a aplicar esto en mi vida? En el sentido, cuando yo quiero tener algo, un propósito en función de la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo con excelencia. Si yo voy a ofrecer mi trabajo a la obra de Dios, tiene que ser con excelencia. Si yo quiero ofrecer mi trabajo, mis dones, mis talentos al Señor, tiene que ser con excelencia. Entonces vemos que el templo tenía cosas muy hermosas, pero también tenemos que darnos cuenta que Salomón tenía muy claro que a lo mejor el templo tenía cosas muy hermosas y muy bien acabadas, pero eso no garantizaba que la presencia de Jehová estuviera en ese templo. Punto importante. Podemos hacer cosas muy lindas conforme al hombre, pero Jehová muchas veces puede que no esté en eso, porque Jehová conoce los deseos de nuestro corazón. Lo vamos a ver en el texto más adelante. Podemos tener una casa, un templo, algo muy lindo, pero muchas veces Jehová no está ahí. Debemos procurar siempre que lo que nosotros hacemos sea habitado por la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas en todo momento. Entonces vemos que Jehová vio todos los detalles y eso se cumplió. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Veamos Primera de Reyes 6, del 11 al 14, que es parte del texto también, porque confirma lo que yo recién le estaba diciendo, en el sentido que podemos tener un templo muy lindo, pero eso no asegura que esté la presencia de Dios ahí. ¿Ya? Vamos a Primera de Reyes 6, del 11 al 14. Y dice: Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre.
y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Amén. Confirma perfectamente lo que estamos hablando un minuto antes. Podemos tener un lindo templo, pero eso no asegura la presencia de Dios dentro de ese templo. Sino que Jehová le dijo a David: si anduvieres en mis decretos, si guardares todos mis mandamientos y cumplieras mi voluntad, yo habitaré en ese templo y no me dejaré y no me apartaré del pueblo de Israel. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida? ¿Estamos construyendo una familia de acuerdo a la voluntad de Dios? Queremos que nuestra familia sea bendecida, queremos que nuestro país sea bendecido, queremos que nuestra congregación sea bendecida, queremos que nuestra comuna sea bendecida. Tenemos que andar en la voluntad de Dios y cumplir todos sus mandamientos. Y Jehová caminará con nosotros y no nos abandonará. Esa es la clave en el sentido, por ejemplo, la construcción del templo. Yo quiero construir, ustedes jóvenes que pueden estar escuchando, yo quiero construir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero ser un gran hombre del Señor. Ok, un bonito sentido, un hermoso sentido. Pero ¿cuál es tu principal motivación? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser conocido? ¿Quieres tener influencia? ¿Quieres ser líder de algo? ¿O quieres ser instrumento de bendición para otros? Salomón fue instrumento de bendición para los pueblos adyacentes porque buscó materiales preciosos pero pagaba por ellos. Él después construyó el templo y lo consagró al Señor, y Jehová habitó en ese templo, porque Jehová le dijo: si tú andas en mis mandamientos y cumples mis estatutos, yo estaré en el templo. Si yo quiero que mi vida y mi familia, mi hogar sea bendecido, mi vida y mi familia, y yo como líder de la casa tengo que andar en la voluntad de Dios y cumplir sus estatutos y sus mandamientos. Esa es la clave. Esa es la receta de tener una vida de bendición. Es depender de Dios y confiar en Él y obedecer. Eso es importante, obedecer. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Quiero invitarlos a 2 de Samuel, capítulo 7, del 2 al 16. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Repito, 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Estamos hablando de la promesa de Jehová hacia David, el rey David. Le dice: cuando tú descanses y seas enterrado junto a tus padres, con tu linaje yo sacaré a alguien y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Conforme a estas palabras, hasta el 16. Amén. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Jehová le dio una promesa a David. Le dijo: cuando tú mueras y estés enterrado, yo de tu linaje sacaré al hombre que colocaré en el reino. Será el encargado de construir templo a mi nombre, pero sobre todo afirmaré su reino. Y lo acompañaré, lo guardaré, lo bendeciré. Y su reino será para siempre. Entonces vemos que Jehová, cuando promete algo, Él va a cumplir siempre. Dios es fiel. Nosotros, como seres humanos, somos infieles muchas veces con Él, porque creemos en Él, pero de acuerdo a las circunstancias. Y eso nos puede estar pasando hoy día. Vemos realmente lo que está viviendo nuestra nación y nuestra tierra con esta pandemia, y muchas veces más de alguno, su fe está debilitándose.
Pero vemos ahora que Jehová hizo una promesa con David y la está cumpliendo. Años después la cumple y pone a Salomón, a su hijo, en el trono, lo reafirma como rey, lo alienta, lo respalda y le manda a hacer un templo. Es hecho el templo y él habita en el templo. Y vemos que Salomón fue uno de los reinos más fructíferos que hubo en Israel. Que Dios nos bendiga. Entonces, cuando Jehová promete algo, Él lo cumple. Si Dios te lo promete, es porque lo va a cumplir. Pero depende de nosotros. Que Dios nos bendiga. Veamos en Primera de Crónicas 28, del 11 al 21, vamos a ver el pasaje bíblico donde David le da los planos a Salomón, su hijo, para decirle: yo en mi corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, yo diseñé este templo y no lo voy a hacer yo, lamentablemente lo harás tú. Y aquí están las directrices. Primera de Crónicas 28, del 11 al 21. Dice así: y David dijo a Salomón su hijo, dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Bien para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero, sus lámparas y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los nebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso, para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Volvamos a repetir. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios y estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vemos que las palabras de David, el rey David, a su hijo Salomón, son muy parecidas a las palabras que antes había recibido Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces Dios nos puede decir hoy día: mira afuera, mira cómo está la situación, mira cómo está el mundo todo asustado, pero Jehová nos dice: estás construyendo tu vida conforme a mi voluntad, anda en mis mandamientos, cumple mis estatutos, y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde, nos ayude, nos bendiga. Quizás muchas veces hemos escuchado esta palabra acerca de la construcción del templo. Y uno podría decir: yo fui rey, el rey de Israel, soy David, tengo el poder, tengo el dinero, puedo hacer lo que yo quiera, quiero hacer el templo, pero no lo voy a poder hacer, porque Jehová me dijo que no lo podría hacer. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera sido por fe, hubiera dicho: no, lo voy a hacer igual, voy a empezar a construir? Hubiera pasado exactamente lo mismo que Saúl, que por desobediencia, por soberbia, por ser atarantado, por ser impaciente, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces David obedeció. Quizás ese fue un dolor en su corazón, como diciendo: yo quería construir el templo, pero no voy a poder, pero mi hijo será. Por lo cual él le entregó los planos, le entregó el material precioso, plata y oro, y le dijo: tú hazlo, hijo. Va a ser una tarea difícil. Va a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla, va a haber momentos donde tú no vas a tener ánimo, pero Dios te va a acompañar, no vas a estar solo. Dios te va a acompañar
te va a confirmar y va a confirmar la construcción de este templo y será un lugar de bendición. Muchos verán la gloria de Dios en ese templo. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo está nuestra vida, jóvenes? ¿Cómo está nuestra vida en este momento diciendo, estoy construyendo mi vida conforme al corazón de Dios? Quiero que mi vida sea bendecida, jóvenes, que ustedes a lo mejor, a pesar de la turbulencia de este año, ustedes están empezando una carrera universitaria o están en su segundo año de universidad y ustedes quieren ser de bendición y dicen, yo quiero ser un profesional para Dios. Cumple sus mandamientos, busca la presencia de Dios, cumple sus estatutos y tú serás una vida de bendición. Que Dios les bendiga, amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esta palabra, esta sencilla clase que espero ser relativamente claro, que puedan entender. Les pido disculpas si en algún momento estoy un poco enredado, pero quiero entender y quiero que todos entendamos de que si queremos tener éxito espiritual en nuestras vidas, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que buscar su rostro, buscar su voluntad, cumplir sus mandamientos, tener paciencia en función de los tiempos de Dios. Y seremos más que vencedores. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. El texto para este día es el Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13. Lo vamos a leer. ¿Saben por qué lo vamos a leer? Porque es la palabra que Jehová le dio a Salomón acerca del templo. ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy día en nuestras vidas? Es la palabra que Dios nos da a nosotros, a usted, a mí, para saber si voy a ser bendecido, si mi vida estará en función de la voluntad de Dios o no. El texto sería Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12 a 13. Y dice así: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Podríamos cambiarle un poco algunas palabras en este versículo. Dice, con relación a la vida que tú estás construyendo, en relación a la familia que tú estás formando, en relación a tu carrera, tu profesión que tú estás formando. Si anduvieres en mis estatutos e hicieras mis decretos, guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que di en su momento a David. Yo estaré contigo. Yo moraré en tu vida, yo moraré en tu familia, yo moraré en tu profesión y te haré un profesional de bendición para otros. Y habitaré en tu vida y estaré en medio de los hijos de Israel y no me apartaré nunca del pueblo de Israel. ¿Queremos ser bendecidos? Con todo nuestro corazón. ¿Queremos vivir en el hueco de la mano del Señor? Cumplamos sus mandamientos. La construcción del templo, ¿cómo lo aplico yo hoy día? La construcción de mi vida, de mi familia, de mi porvenir, mi futuro como hijo de Dios. Es en función de lo que yo hago para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y quisiera hacer una oración pequeña antes de terminar estos minutos que espero hayan sido de bendición. Oremos al Señor. Dios eterno, en paz. Ya. Señor, te damos gracias porque tú nos das estos minutos para bendecir, para meditar en tu palabra y recordarnos que tú le prometiste a Salomón el poder edificar un templo, pero habitar ese templo. Señor, ayúdenos por misericordia, como veíamos en estos minutos. Y quizás todos estamos fabricando, construyendo nuestras familias, nuestra historia familiar, nuestra historia ministerial, nuestra historia como profesionales. Y Señor, tengo que andar en sus mandamientos, buscar sus decretos para que usted habite en mí. Dios eterno, Padre celestial, bendice a cada uno de los que están al otro lado de esta pantalla, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones. Y lo más importante, ayúdenos a todos a buscar siempre su voluntad, a buscar su rostro, a cumplir sus mandamientos para hacer de bendición a otros.
Gracias, Señor, por estos minutos. Bendice estas redes sociales. Bendice a nuestra iglesia, Señor, que estamos escondidos en nuestras casas por precaución, por prudencia. Pero va y tú visita cada hogar, cada corazón. Señor, bendice a nuestro pastor, bendice su vida, Señor. Fortalece su vida, su familia, su ministerio. Y a cada pastor, hermano, que está en nuestra tierra chilena, Señor, que puede estar pasando un proceso de dolor, un proceso de enfermedad, Señor, sea usted bendiciendo y tú tienes el control en todo momento. Te damos gracias, te bendecimos, te pedimos que por misericordia nos guardes. Bendice esta escuela dominical, esperando que tu vida haya sido bendición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que el Señor nos bendiga. Les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor les ayude. Y lo más importante, reconocer de que Dios tiene el control siempre, en todo mundo. Aunque todos corran de un lado para otro, desesperados, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Cristo tiene el control. Estamos escondidos en el hueco de la mano del Señor. Construyamos nuestro templo en función de la voluntad de Dios. Les amo en el nombre del Señor. Agradezco al Señor estos minutos y para Dios sea toda honra, gloria desde ahora y para siempre. Un abrazo a todos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, nos ayude a poder tener una buena semana, que nos guarde, nos ayude y lo más importante, que nos proteja. Que el Señor les bendiga, les amamos, hasta pronto.